glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Ponemos atención ahora a la homilía de su eminencia el cardenal Rodríguez Maradiaga. La celebración de hoy quiere ser sobre todo una celebración de fe y de amor. Como dijimos al principio, el Salmo nos recuerda que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Los próceres de nuestra independencia, aunque vivían circunstancias difíciles en la política, no disimularon su fe, que está reflejada en esa acta de la independencia. Nosotros, celebrando estos 200 años, no miramos simplemente para atrás, sino sobre todo para el futuro. Porque así como ellos trabajaron y tantos miles de hondureños que construyeron esto, de lo cual nosotros disfrutamos y en lo cual vivimos, también tenemos ahora una responsabilidad de dejar a las futuras generaciones algo mejor. Celebramos la independencia con gratitud, en primer lugar, a Dios y luego a todos los hondureños que hicieron el bien y ofrendaron su vida para servir a nuestra patria. Pero también celebrar una efemérides es pedir perdón por lo negativo, por el pecado que tristemente no nos abandona, pedir perdón por toda la sangre derramada inútilmente, pedir perdón también por esa violencia fratricida que no nos deja, por esos crímenes que van quitando vida a jóvenes, a adultos, a ancianos, sin ninguna finalidad más que servir al becerro de oro, como en el libro del Éxodo, buscar el dinero a cualquier coste, ignorando que la vida es sagrada y que todo aquel que mancha sus manos con sangre de hermanos tendrá que darle cuenta a Dios. Un gran desafío para esta nueva etapa de vida independiente tiene que ser que seamos independientes de la muerte fratricida, que terminen ya esos crímenes por dinero y por droga. No podemos sentirnos contentos de un nuevo siglo de vida independiente cuando cada día hay crímenes de ese tipo. Por eso también hoy queremos pedir perdón por la sangre inocente derramada. Pero sobre todo queremos mirar al futuro. Queremos pensar que todos somos corresponsables de algo mejor para Honduras. La palabra de Dios nos ha iluminado, en primer lugar, sobre la falsa sabiduría que el apóstol contrapone a la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es muy distinta
de esa que Santiago define como terrena, natural, demoníaca. Y se reconoce por el hecho de que provoca celos, rencillas, desorden y toda clase de maldad. En cambio, dice el apóstol, la sabiduría que viene de lo alto, en primer lugar, es pura, pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. La sabiduría no tiene necesidad de imponerse por la fuerza, pues tiene el vigor invencible de la verdad y del amor, que se afirma por sí mismo. Por este motivo es pacífica, no es parcial y no recurre a la mentira. Es generosa, se reconoce por los buenos frutos que suscita en abundancia. Hoy nos hace mucho bien contemplar la belleza de esta sabiduría. Conmemoramos al sabio Valle y es llamado así por la sabiduría que Dios le infundió. Esta sabiduría de Dios nos desintoxica de las escorias de la mentira y del egoísmo. Esto se aplica a todos, pero en primer lugar a quien está llamado a ser promotor y tejedor de paz en las comunidades religiosas y civiles, en las relaciones sociales y políticas, en las relaciones internacionales. En nuestros días se constata con frecuencia una falta de respeto por la verdad y por la palabra dada, junto a una difundida tendencia a la agresividad, al odio y a la venganza. Santiago nos dice, frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz. Pero para hacer obras de paz hay que ser personas de paz, poniéndose a la escucha de la sabiduría que desciende de lo alto para asimilar sus cualidades y producir sus efectos. Si cada uno en su propio ambiente lograse rechazar la mentira y la violencia en las intenciones, en las palabras y en las acciones, cultivando con cuidado sentimientos de respeto, de comprensión y de estima por los demás, podríamos edificar una Honduras mejor. Es lo que hemos cantado en el Salmo responsorial, un canto de esperanza en una era de paz y de justicia. Que en sus días florezca la justicia. En el Evangelio, en el contexto de la discusión sobre quién es el mayor entre ellos, es la última cena. Jesús había terminado de realizar la Eucaristía, la mayor señal de su entrega
a sus hermanos y hermanas. Había terminado de mostrar que la prueba más grande de amor es dar la vida por los hermanos. Así como Jesús trata de bajar para poder servir, los discípulos tratan de subir para poder mandar. Discuten entre ellos quién es el mayor. Quisiera que todos los candidatos, especialmente a los cargos de elección popular, puedan hoy reflexionar en este Evangelio del Señor Jesús. Él se bajó para poder servir. Mientras sus discípulos no entendían nada y querían subir no para servir, sino para mandar. Discuten entre ellos quién es el mayor. Aquí se ofenden entre ellos para ver quién consigue más votos. Todos los evangelios recuerdan la actitud de los discípulos que quieren ser el mayor y la respuesta de Jesús. Ellos no entienden lo que está ocurriendo. El sufrimiento no combinaba con la idea que tenían del Mesías. Los discípulos no solo no entienden, sino que continúan con sus ambiciones personales. No entienden la promesa de Jesús y la propuesta de Jesús. Estaban preocupados por sus propios intereses. Y esto refleja el enfrentamiento y las tensiones que existían en las comunidades y que existen hasta hoy. La respuesta de Jesús es: entre ustedes que no sea así. Jesús reacciona con firmeza y habla sobre el ejercicio del poder. En aquel tiempo los que ejercitaban el poder no prestaban atención a la gente. Actuaban a favor de sus propios intereses. El Imperio Romano controlaba el mundo y lo mantenía sometido por la fuerza de las armas, y así mediante tributos, tasas e impuestos lograba concentrar la riqueza de la gente en manos de muy pocos allá en Roma. La sociedad estaba caracterizada por el ejercicio represivo y abusivo del poder, y los grandes seguían logrando que el pueblo lo llamara bienhechores. El Señor Jesús tiene otra propuesta. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes se portará como el que fuera el último, y el que manda como el que sirve. Él saca una enseñanza contra los privilegios y la rivalidad. Invierte el sistema e insiste en el servicio como remedio contra cualquier ambición personal. No han cambiado demasiado los tiempos y todavía hoy hay gente que quiere el poder para servirse, para enriquecerse y después esconderse el resto de sus días
porque no son capaces de salir a la calle y levantar la frente con dignidad. Eso no es el mensaje de Jesús. Él resume su misión y su vida. No he venido para ser servido, sino para servir. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Él es el Mesías, el siervo anunciado por el profeta Isaías. Aprendió de su Santísima Madre que dice: he aquí la esclava del Señor. Propuesta totalmente nueva para la sociedad de aquel tiempo. Seguir a Jesús significaba tres cosas: imitar el ejemplo del Maestro, era el modelo que hacía que el discípulo o la discípula tenía que rehacer en su propia vida. En esta escuela de Jesús se enseñaba solo una materia: el reino. Y este reino se reconocía en la vida y en la práctica de Jesús. En segundo lugar, participar del destino del Maestro. Quien seguía a Jesús tenía que comprometerse con Él, a permanecer con Él en las pruebas, inclusive en la persecución. Debía de estar dispuesto a cargar con su cruz y a morir con Él. Y en tercer lugar, tener la vida de Jesús dentro de sí. Después de la Pascua se acrecentó una tercera dimensión: identificarse con Jesús, que vivía en la comunidad. Los primeros cristianos trataron de rehacer el camino de Jesús, que había muerto en defensa de la vida y fue resucitado por el poder de Dios. Es la dimensión mística del seguimiento de Jesús, fruto de la acción del Espíritu Santo. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Jesús resume toda su vida en esta frase: no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Será que conseguimos resumir nuestra vida en una frase así? Seguir a Jesús, imitar su vida, permanecer con Él en las pruebas, tener dentro de nosotros su misma vida. Hoy, en este segundo centenario, si los próceres de la independencia tuviesen que darnos una aprobación, ¿qué dirían de nuestro patriotismo? ¿Dónde están los nuevos próceres que queremos edificar una Honduras mejor, en justicia, en libertad, en la verdad y en el amor? Pidamos esa gracia al Señor de la historia. Miremos para adelante con esperanza y con fe, pero decididos cada una y cada uno a aportar lo que nos toca para una Honduras mejor. Y dos características muy sencillas en las cuales podemos mostrar nuestro patriotismo y nuestro amor a Honduras.
Primera, tratando de derrotar la pandemia con los instrumentos que tenemos a nuestras manos, con la vacunación y con las medidas de bioseguridad. Segunda manera, saliendo masivamente a votar en las próximas elecciones, recordando lo que dijimos en nuestra conferencia episcopal. No es lo mismo votar que elegir. Tenemos que elegir a los mejores ciudadanos para que Honduras pueda cambiar, pero nadie debe quedar indiferente. El abstencionismo, la indiferencia, es culpable también, porque si tenemos la manera de cambiar democráticamente a través de salir a votar, debemos hacerlo. Y nadie está excluido, sino al contrario, debemos demostrar nuestro amor a Honduras buscando algo mejor. Que el Señor así nos lo conceda.